Él queda cautivado por la creencia de los judíos y queda cautivado por los cristianos, que son los mismos. Entonces, ¿qué hace él? Llega, se regresa a la Meca como comerciante, comparte con los árabes, lo rechazan. Primero, cuando él supuestamente tuvo la revelación en la cueva del ángel Gabriel y le fue dictado el Corán, entonces él va con los judíos y le dice, ¿sabes qué? Tuve una nueva revelación. Los judíos sabemos que como monoteístas también lo rechazan, porque ellos estaban esperando al Mesías. Va con los cristianos y le dice, ¿sabes qué? He tenido la última revelación. Sí, la Biblia es cierta, el Injil, que significa Nuevo Testamento, es cierto, pero el Alá, que es Dios, me ha dado una revelación nueva. Les dice a los cristianos lo rechazan también. Entonces Mahoma, al ir a la Meca y también ser rechazado por su misma gente, como lo veíamos en el video, que eran los árabes, él empieza a irse a los pueblos, a las villas, y empieza a hacer guerra. Era un hombre, al casarse con esta viuda de dinero, él empieza a comprar armas y empieza a hacer guerra y empieza a ganar como comerciante territorios. Entonces la gente árabe le empieza a tener respeto. Al comenzar el respeto, ellos adoptan la religión y adoptan las creencias de lo que es ahora el Islam. Y entonces ellos empiezan a tomar, quita todos los dioses y él ofrece al pueblo árabe un solo Dios, un solo profeta, la última revelación. Y entonces ellos empiezan a adoptar la religión islámica más que nada por imposición. ¿Qué otra cosa fue? Él, a ganar territorios, al ganar lugares y muchos, como podría decirse, pueblos, él empieza a decir, el que sea musulmán va a estar exento de pago de impuestos. Entonces la gente empieza a tomar el Islam y empiezan a tomar esta nueva religión que es el musulmán. Decime a los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito de Abraham que tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, al cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre, porque está escrito, regocijaos, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y ya empieza a hablar, así que hermanos, nosotros como Isaac somos los de la promesa. Bueno, escucharon ahorita varias veces que los musulmanes hablan de Ismael. Bueno, ¿qué creen ellos? Ellos creen que Alá fue el Dios de Abraham. ¿Quién es el Dios de Abraham? Jehová. Nosotros es nuestro mismo Dios. La diferencia es que ellos vienen de la descendencia directa de Ismael, los árabes. Y si nosotros recordamos, cuando el Señor cuando el ángel le habla a Agar y le dice que también Dios va a bendecir su descendencia y hará una nación grande también de ellos. Y lo curioso es que actualmente musulmanes y cristianos, ahí van todos, protestantes, mormones, todos los que leen la Biblia, son los grupos más grandes religiosamente hablando, creciendo en este momento. Los musulmanes que practican el Islam y los cristianos. Se parece mucho la vestimenta del musulmán. Ahorita estoy vestida como una musulmana. Traigo mi burka y traigo mi hijab, que es el velo. Si recordamos, en el judaísmo la mujer se cubría con el velo porque era honroso para la mujer. Dentro del Islam, la mujer se cubre porque es honroso para la mujer también y está dando una imagen de devoción hacia Alá, hacia Dios. ¿Por qué se le llama Alá? Porque la palabra Alá en árabe no tiene variación, no tiene sexo ni femenino ni masculino y no se puede pluralizar. Esto es, no se puede decir como Dios, que se puede cambiar a dioses, no, es solo eso. Entonces Alá
se practica en los musulmanes de cualquier parte del mundo, independientemente de su lenguaje. Entonces, lo curioso también es que los musulmanes al 8º día circuncidan al bebé varón. Se parece con el judaísmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las creencias que estableció Mahoma y mucho de lo que está escrito más adelante, vamos a ver que en el Corán están escritos muchos versos de la Biblia, y es sorprendente. Entonces, ¿qué otra cosa? El taparse la cabeza el hombre al entrar a la mezquita a orar. Es otra de las prácticas que ellos tienen como musulmanes. Ellos ponen su topi, le llaman, y vemos que los judíos también al entrar a la sinagoga, ellos usan su gorrito. Es una práctica muy parecida. El sacrificio, ahorita ellos están en el mes de Ramadán. Ellos tienen que cumplir con una serie de actos religiosos. Por ejemplo, ellos hacen el Qurbán, que es el sacrificio. ¿Qué celebran ellos? Que se parece mucho a la Pascua. Matan el cordero y recuerdan a través de ese sacrificio el que Alá le proveyó un cordero a Abraham en lugar de Ismael. Eso es lo que ellos creen. Pero nosotros sabemos que fue en lugar de Isaac. Qué curioso, ¿no? Entonces, cada cierre del Ramadán, cuando ellos terminan su ayuno, hacen esta serie de sacrificios, matan a varios corderos y los sacrifican para purificación de sus pecados. El dar limosnas a la gente pobre, el lavarse, todas estas cosas son bien comunes entre judíos y musulmanes, porque como lo estamos viendo en la Biblia, ellos todavía están bajo la ley. ¿Qué es esto? El musulmán y el mismo Mahoma hizo una serie de mezclas de que ellos creen en el juicio final, y ellos creen que Jesús va a venir en el juicio final. Ellos sí creen esto, a diferencia de los judíos. Entonces tomaron cosas del cristianismo Mahoma y tomó cosas del judaísmo. Pero a Jesús no se le ve como el Hijo de Dios, cosa bien plantada por el enemigo, porque nosotros sabemos que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, Mahoma toma todas estas series más sus propias revelaciones y crea el Corán y dice, esta es la última revelación, y aprovecha que en aquel tiempo el cristianismo estaba dividido. ¿Por qué? Por las diferentes creencias que hablaban acerca de los cristianos, que eran los cristianos gentiles y los cristianos judíos, los mesiánicos. Entonces él toma todas estas cosas y crea una sola religión, y no se complica la vida. Dice, hay un solo Dios y su profeta soy yo, soy el último, y sí, Jesús vino y va a regresar, pero es un profeta más. Hay una serie de creencias donde Mahoma escribe en el Corán acerca de Jesús como la voz de Dios, como la voz de Alá. Entonces, nosotros creemos que se puede usar, y hay verdades escondidas en el Corán, sí. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces están dentro del Corán, pero están escondidas, y nosotros creemos que se puede usar el Corán como puente para llegar a un musulmán y compartirle acerca de la Biblia. Entonces, ¿qué otra similitud vemos? La excesiva religiosidad. El musulmán cree que todo se resume en los 5 pilares que vimos, pero cree que su salvación va a ser por obras. Ellos no creen que va a ser por gracia. Entonces ellos tienen que cumplir con estas exigencias religiosas para poder llegar al cielo. También vemos que el Corán fue escrito por un hombre. Entonces dentro del Corán hay muchas diferencias entre mujer y hombre. La mujer tiene muchas desventajas para poder llegar al cielo, puesto que es por obras. La mujer cuando menstrua no puede cumplir con sus oraciones 5 veces al día, porque en ese tiempo ella es impura. Entonces la mujer tiene que ser sometida al hombre. Siendo una buena mujer es como puede alcanzar la misericordia de Dios y llegar al cielo. Entonces, si vemos que es un poquito una religión de hombre. Otra cosa bien curiosa acerca del profeta es que él sufría de epilepsias.
Él sufría de epilepsias, sufría de diferentes enfermedades. Es por eso que se dice que su muerte fue misteriosa. Realmente nadie sabe cómo murió el profeta Mahoma exactamente y por qué. Se especula que fue por envenenación, se especula que fue causa de enfermedad, pero así ciertamente nadie sabe de qué murió. Aparte del Corán, que para el musulmán es la verdad absoluta, pero también están escritos los hadiths. Estos fueron escritos después del Corán. ¿Qué son los hadiths? Son las costumbres del musulmán. La vestimenta, cómo tiene que orar, porque dentro del Corán no se dice que se ora 5 veces al día y de cierta manera. No, está escrito en los hadiths. Y es bien curioso, pero fíjense, vamos a entender lo que piensa un musulmán. Pero ellos dicen que entre Mahoma y Alá hubo una negociación. Primero que Alá pidió que las oraciones iban a ser 45 veces al día. Pero Mahoma habla con él y le dice, no, son demasiadas veces y no se van a cumplir. Entonces Alá dice 25. Y así se la llevan hasta que queda en 5 veces al día. Esa fue la última. Y es por eso que el musulmán ora 5 veces al día. Y la importancia de los horarios en la que ora. Mientras yo vivía en muchos negocios dentro de las áreas de musulmanas cierran para ir a sus oraciones. Ellos van y hacen sus oraciones, después regresan y abren. Y es bien interesante ver esto. Y ahí podemos ver por qué hay esa similitud. ¿Creen en el Dios de Abraham? Sí. ¿Nosotros creemos en el Dios de Abraham? Sí. ¿Creen en Jesús como un profeta? Sí. Nosotros creemos que Jesús fue un profeta, sí, pero no fue solo un profeta. Fue más que eso. Entonces, ¿para qué entender esto? Porque en la medida que nosotros entendemos cómo piensa un musulmán, podemos llegar con él y podemos hablar de diferente manera.